La sala principal de la Conferencia Global de la Fe estaba colmada. Delegaciones de más de 100 países, líderes espirituales, autoridades políticas y representantes de todas las religiones del mundo se habían reunido bajo el domo majestuoso del Vaticano. Era un momento histórico. Por primera vez, se buscaba establecer un consenso internacional sobre el papel de la fe frente a los desafíos éticos del siglo XXI. El ambiente, solemne pero expectante, vibraba con la tensión de lo imprevisible. Cuando el maestro de ceremonias anunció la entrada del Papa León XIV, todos se pusieron de pie. El pontífice avanzó con paso firme y sereno por el pasillo central, flanqueado por guardias suizos y rodeado por un silencio reverente. A pocos pasos del estrado, una figura emergió de la fila diplomática. Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, extendía la mano con una sonrisa diplomática y segura. Era un saludo protocolario, esperado, casi obligatorio en estos eventos. Pero lo inesperado ocurrió. El Papa miró brevemente a Harris, no detuvo su paso, no extendió la mano, no sonrió. Simplemente siguió caminando con la vista al frente. La escena duró apenas unos segundos, pero fue suficiente. El aire pareció cortarse con un cuchillo. Las cámaras captaron el gesto desde todos los ángulos. Los rostros de los presentes pasaron de la admiración a la perplejidad. Kamala bajó la mano lentamente, sin perder la compostura, pero sus ojos delataron el desconcierto. Y en ese instante, el mundo entero vio lo que nadie esperaba: un desaire público, deliberado, en el corazón de uno de los recintos más sagrados de la cristiandad. Las redes sociales explotaron. ¿Ignoró el Papa a Kamala Harris?, fue la pregunta más buscada del día. Los canales de noticias interrumpieron su programación para analizar el gesto. Opinólogos, analistas, teólogos, diplomáticos, todos querían entender qué acababa de pasar. Antes de continuar, si este tipo de contenido te impacta y quieres estar al tanto de historias que marcan un antes y un después en la política y la espiritualidad mundial, suscríbete ahora al canal. Aquí te contamos lo que otros solo insinúan, con profundidad, contexto y emoción. Volviendo al Vaticano, las cámaras permanecían enfocadas en Kamala, que había retomado su lugar en la fila con el rostro imperturbable. Detrás de ella, su equipo se movía con nerviosismo controlado. Algunos consultaban sus teléfonos, otros intercambiaban miradas rápidas. Nadie hablaba. El Papa subió al estrado y comenzó su discurso con voz firme y clara, sin aludir en lo más mínimo a lo ocurrido segundos antes. Habló de paz, de compromiso espiritual, de responsabilidad global, pero en las primeras filas nadie escuchaba realmente. Todos intentaban descifrar ese gesto que, sin una sola palabra, había gritado más fuerte que cualquier pronunciamiento. ¿Fue un accidente? ¿Un descuido? ¿Un mensaje cifrado? ¿O una declaración abierta de desaprobación? Mientras los medios se apresuraban a formular hipótesis, algo quedaba claro. Este no era un simple malentendido. El desaire había sido registrado, transmitido, y ahora ardía en los ojos del mundo. Y lo más inquietante, ni el Vaticano ni la Casa Blanca emitieron comunicado alguno en las horas siguientes. El silencio, como siempre en estos casos, hablaba más que 1000 palabras. Para entender lo que ocurrió en ese breve pero impactante momento, es esencial conocer a los protagonistas de esta historia y el contexto en el que se encontraban. Nada en la diplomacia internacional sucede por casualidad, y mucho menos en un escenario como la Conferencia Global de la Fe, donde cada gesto, cada palabra y cada omisión están cargados de simbolismo. El Papa León XIV, elegido hace solo 5 años, se ganó rápidamente la reputación de ser uno de los líderes más impredecibles e intransigentes del Vaticano moderno. De origen argentino, exarzobispo de Rosario, su trayectoria estuvo marcada por un compromiso inquebrantable con la ortodoxia doctrinal. Desde su elección, ha sido elocuente en su rechazo a lo que él llama la secularización camuflada en discursos de progreso.
Ha criticado abiertamente políticas de gobiernos occidentales sobre bioética, identidad de género y manipulación genética, sin importar el costo diplomático. Su imagen, austera y reflexiva, contrasta con su verbo directo y su mirada penetrante. Para sus seguidores representa una voz de integridad en tiempos de confusión moral. Para sus detractores, un líder intransigente que arriesga el diálogo interreligioso por rigidez ideológica. Sin embargo, incluso sus críticos más severos reconocen su inteligencia estratégica y su habilidad para mover los hilos del poder eclesiástico sin hacer ruido. Del otro lado, Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, simboliza un enfoque pragmático y progresista. Hija de inmigrantes, ex fiscal y senadora, ha construido su carrera rompiendo barreras y desafiando estructuras de poder. Su llegada a la vicepresidencia marcó un hito, no solo por su género y origen, sino por su estilo directo, diplomático y políticamente hábil. A lo largo de su mandato, Harris ha representado a Estados Unidos en múltiples foros internacionales, donde ha combinado firmeza política con un discurso de inclusión. Su presencia en la Conferencia Global de la Fe no era fortuita. Washington había presionado intensamente para asegurar un espacio central en el evento, buscando reforzar el compromiso del gobierno estadounidense con la libertad religiosa y los derechos humanos. La conferencia, celebrada en la imponente Sala Nervi del Vaticano, reunió a figuras religiosas, académicas y políticas de todos los continentes. Las tensiones estaban presentes desde el inicio. Países enfrentados por conflictos ideológicos compartían mesa. Religiones históricamente rivales intentaban construir consensos. Y en medio de todo, la mirada crítica de un pontífice que nunca ha temido incomodar. El protocolo era estricto, pero los pasillos privados rebosaban de murmullos y negociaciones discretas. Kamala Harris llegó a Roma 2 días antes del evento principal, con una comitiva numerosa y encuentros diplomáticos previos. Aunque las cámaras mostraban cordialidad y gestos diplomáticos, fuentes cercanas al Vaticano señalaban una frialdad inusual por parte de la Santa Sede. Los preparativos del evento final fueron intensos. Las sillas fueron ubicadas con precisión milimétrica, los discursos ensayados, las cámaras listas. Nada indicaba que algo saldría del libreto, y sin embargo, salió. Lo que el mundo vio ese día fue solo la punta de un iceberg mucho más profundo. Mientras los analistas debatían sobre si el Papa había querido enviar un mensaje, pocos comprendían que las raíces de ese gesto estaban ancladas en una historia densa de principios, poder y convicciones que no podían ser ignoradas ni suavizadas por cortesía diplomática. Las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y Estados Unidos siempre han estado marcadas por un delicado equilibrio. Aunque ambos comparten valores fundamentales como la defensa de la dignidad humana y la libertad de conciencia, las diferencias en temas morales, sociales y geopolíticos han generado tensiones periódicas. Desde la época de Juan Pablo II hasta la actualidad, cada administración estadounidense ha tenido que negociar cuidadosamente su vínculo con la Santa Sede. En los años recientes, esta relación se volvió más compleja. El Vaticano, bajo el liderazgo de León XIV, adoptó una postura crítica frente a varias políticas promovidas por Washington, especialmente en materia de salud reproductiva, identidad de género y biotecnología. Declaraciones del Papa en homilías y encíclicas dejaban entrever una creciente incomodidad con lo que consideraba una agenda secular impuesta bajo el disfraz de derechos universales. A pesar de estos desencuentros, la diplomacia vaticana ha sabido mantener las formas. Nunca antes un gesto como el ocurrido en la Conferencia Global de la Fe había roto esa fachada de cordialidad institucional. Por eso, lo vivido aquel día sorprendió tanto a observadores como a protagonistas. En las semanas previas a la cumbre hubo señales. Delegaciones diplomáticas intercambiaron notas con tono cortés, pero el contenido evidenciaba desacuerdos. Según fuentes reservadas, hubo una reunión privada entre altos representantes del Vaticano
y enviados de la Casa Blanca que terminó de forma abrupta. El tema de fondo no fue revelado, pero trascendió que la Santa Sede expresó una preocupación concreta sobre ciertos programas financiados por Estados Unidos en países de mayoría católica. Kamala Harris, consciente del simbolismo de su presencia en Roma, se preparó con esmero. Su equipo redactó un discurso centrado en el valor de la fe como motor de justicia social, buscando conectar con el lenguaje eclesiástico sin ceder en sus principios. También se programaron encuentros con líderes religiosos de otras confesiones para reforzar la imagen de apertura e inclusión que caracteriza su perfil internacional. Sin embargo, a medida que se acercaba el día del evento, se notaba una atmósfera densa. Varios analistas detectaron una rigidez inusual en la logística del Vaticano. El acceso a ciertos espacios fue restringido, la agenda protocolaria fue modificada a último momento y algunos encuentros se cancelaron sin explicación. El mismo día de la conferencia, los movimientos dentro del Vaticano eran cuidadosamente monitoreados. Las cámaras evitaban enfocar ciertas interacciones y los traductores recibieron instrucciones precisas sobre qué discursos transmitir en vivo. El entorno no era de celebración ecuménica, sino de contención diplomática. Aunque nada se filtró oficialmente, había rumores entre periodistas acreditados sobre un posible incidente. Algunos pensaban que sería un discurso incómodo, otros un pronunciamiento inesperado del Papa. Nadie imaginó, sin embargo, que el gesto más potente sería el silencio de una mano no estrechada. Todo esto confirma que el desaire no fue producto de la casualidad ni de un descuido ceremonial. Fue, por el contrario, el resultado de una tensión acumulada, cuidadosamente contenida, que encontró su forma de expresión en el momento más visible, frente a las cámaras del mundo entero. A medida que los medios intentaban llenar el vacío de información con especulaciones, algunas voces internas comenzaron a revelar detalles inquietantes sobre lo que realmente sucedía tras los muros del Vaticano. No fue una simple incomodidad ideológica. Según confirmaron fuentes cercanas a la curia, la Santa Sede había recibido, días antes de la conferencia, un dossier confidencial que desencadenó una serie de reuniones de emergencia entre los más altos niveles del clero. El documento, entregado directamente al secretario personal del Papa, contenía información delicada sobre el financiamiento de ciertos programas globales promovidos por la administración estadounidense, los cuales chocaban frontalmente con la doctrina católica. El contenido no ha sido revelado en su totalidad, pero se supo que involucraba apoyo económico a entidades que promueven activamente prácticas consideradas gravemente inmorales por el magisterio de la Iglesia. Esto generó una crisis interna en el Vaticano. El Papa León XIV, fiel a su estilo, no buscó matizar la situación ni diluir el conflicto con ambigüedades diplomáticas. Según testigos cercanos, fue tajante. No podemos bendecir con nuestro silencio aquello que destruye la dignidad humana. Fue entonces cuando comenzó a gestarse la respuesta que finalmente se haría visible ante el mundo con aquel gesto de rechazo. Las tensiones no eran nuevas, pero este episodio marcó un punto de quiebre. El Vaticano venía expresando, en términos generales, su preocupación por una nueva colonización ideológica, como la llamó en varias ocasiones el propio Papa. Esta vez, sin embargo, la preocupación no era solo teórica. La evidencia presentada en el dossier contenía nombres, fechas, montos y objetivos concretos. Y eso cambió todo. El cardenal secretario de Estado propuso una salida diplomática, una nota privada a la delegación estadounidense solicitando diálogo, pero León XIV lo rechazó. Su decisión fue clara: no habría comunicados, no habría confrontación directa, pero tampoco complicidad. El gesto sería el mensaje, y el mensaje sería imposible de ignorar. Algunos miembros del cuerpo diplomático vaticano se mostraron preocupados por las posibles repercusiones. Esto puede costarnos años de relaciones bilaterales, advirtieron. El Papa los escuchó en silencio. Luego,
con voz serena, respondió: «Lo que está en juego no es una relación política, sino la coherencia de nuestra misión». Desde el punto de vista doctrinal, el Papa argumentó que el silencio en estos casos puede ser interpretado como consentimiento y que la Iglesia no puede renunciar a su papel profético. Esta postura, aunque aplaudida por sectores conservadores, también generó incomodidad en otras partes de la Iglesia, donde se temía que una postura tan firme pudiera cerrarle las puertas a futuros diálogos interreligiosos y diplomáticos. Pero para León XIV, la verdad no era negociable. Y ese principio lo llevó a actuar sin calcular el impacto mediático, confiando en que, con el tiempo, la claridad moral prevalecería sobre el ruido político. La pregunta que comenzaba a instalarse, sin embargo, era otra: ¿qué contenía exactamente ese dossier? ¿Qué hizo que un papa acostumbrado a los silencios estratégicos decidiera hablar con el lenguaje más potente de todos, el de una omisión que lo dijo todo? Las horas posteriores al incidente fueron un torbellino informativo. Mientras el Vaticano mantenía un silencio absoluto, los medios de comunicación globales ya habían convertido el momento en una imagen icónica. El desaire del Papa a Kamala Harris era portada en los principales diarios del mundo, desde Roma hasta Washington, pasando por Buenos Aires, París, El Cairo y Nairobi. Las redes sociales estallaron. Hashtags como Papa contra Kamala, Vaticano silencioso y Desaire santo se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Algunos lo interpretaron como un acto de valentía moral. Otros lo condenaron como una falta de respeto institucional. En cualquier caso, la escena se había convertido en símbolo y el símbolo pedía explicación. En Estados Unidos, la Casa Blanca reaccionó con prudencia. El portavoz presidencial emitió un comunicado breve y calculado: «Respetamos profundamente al Vaticano y al Santo Padre». La vicepresidenta Harris continúa comprometida con el diálogo interreligioso y la promoción de valores comunes a nivel global. Pero puertas adentro, el desconcierto era evidente. El equipo de Harris se encontraba dividido. Algunos asesores pedían una respuesta firme, incluso una queja diplomática formal. Otros aconsejaban mesura, señalando que un conflicto abierto con el Vaticano podría dañar la imagen de la vicepresidenta entre sectores moderados y creyentes. Kamala, fiel a su instinto político, optó por la contención. En sus propias palabras: «Cuando el mundo te mira, incluso el silencio debe ser estratégico». Al otro lado del Atlántico, la comunidad católica estadounidense se encontraba en ebullición. Algunos obispos emitieron mensajes ambiguos, buscando apaciguar el clima sin confrontar al Papa. Otros, en cambio, expresaron abiertamente su apoyo a la postura del pontífice, subrayando la necesidad de coherencia doctrinal en tiempos de confusión ética. Mientras tanto, otras delegaciones internacionales presentes en la conferencia reaccionaban con sorpresa y, en algunos casos, con preocupación. La imagen de unidad que el evento buscaba proyectar se había resquebrajado. Algunos líderes religiosos solicitaron reuniones privadas con representantes vaticanos para entender el alcance del gesto. El silencio seguía siendo la respuesta oficial. Lo que llamaba la atención era la falta total de filtraciones desde la Santa Sede. Nada se decía, nada se negaba. Y ese vacío informativo alimentaba teorías. Se hablaba de una ruptura ideológica, de presiones internas en el Vaticano, incluso de posibles represalias diplomáticas. Pero lo único cierto era que el gesto del Papa había puesto sobre la mesa una discusión que muchos preferían evitar. En las calles de Roma, grupos conservadores católicos aplaudían la postura del pontífice, mientras activistas laicos la consideraban una regresión peligrosa. Las plazas se llenaron de carteles y cánticos que mostraban el profundo impacto del acontecimiento, mucho más allá de los círculos diplomáticos. Una periodista vaticanista de renombre escribió en su columna: «Este no fue un desaire personal, sino una declaración pública de principios. El Papa no busca aliados, busca coherencia».
La frase fue replicada por miles, y sin embargo, la pregunta seguía latente. ¿Era esta la única razón? ¿Podía un gesto tan poderoso limitarse a una diferencia doctrinal, por más profunda que fuera? ¿O había algo más, algo que aún no había sido revelado? Pocos sabían que, detrás del gesto del Papa, se escondía una trama aún más profunda, una que se había tejido en silencio durante semanas y que involucraba a uno de los cardenales más influyentes del continente americano, el cardenal Javier Mendoza, arzobispo de Guadalajara y confidente personal de León XIV. Fue él quien, discretamente, hizo llegar al Papa la información contenida en el dossier que cambiaría el curso del evento. Mendoza, conocido por su aguda inteligencia y su lealtad absoluta a la doctrina tradicional, llevaba años denunciando una creciente desconexión entre ciertos gobiernos y los valores fundamentales de la fe. En privado alertaba sobre una guerra silenciosa, librada no con armas, sino con subvenciones, discursos y diplomacia. Su voz, sin embargo, era muchas veces minimizada por sectores eclesiales más moderados, hasta que encontró lo que estaba buscando. Según revelaron fuentes cercanas a la curia, Mendoza recibió un informe elaborado por un grupo de laicos católicos vinculados a organizaciones internacionales de defensa de la vida. El documento detallaba la existencia de canales de financiamiento aprobados por la administración estadounidense, destinados a entidades que promovían políticas abiertamente contrarias a la posición oficial de la Iglesia en temas sensibles como aborto, eutanasia, ingeniería genética y redefinición familiar. Lo más grave no era solo el destino de los fondos, sino su ubicación. Muchos de esos recursos se canalizaban en países latinoamericanos con fuerte presencia católica, bajo el argumento de empoderamiento comunitario y desarrollo social. Para Mendoza, aquello no era asistencia, sino intromisión, y decidió actuar. Con sumo cuidado, el cardenal consolidó las pruebas, verificó las fuentes y redactó un resumen ejecutivo que fue entregado directamente al secretario del Papa, acompañado de una carta manuscrita. En ella pedía una respuesta firme, clara y sin ambigüedades. El silencio ya no es opción, si callamos, participamos. El Papa leyó el material en la madrugada del sábado anterior a la conferencia. Según testigos, no hizo comentarios inmediatos. Pasó horas en oración y reflexión, solo. Al amanecer, convocó a una reunión con sus asesores más cercanos y comunicó su decisión. No emitiría ningún comunicado ni declararía públicamente contra ningún gobierno, pero tampoco fingiría cortesía con quien, a su juicio, promovía el relativismo como doctrina global. Kamala Harris, al frente de su delegación, desconocía estos movimientos. En su entorno el ambiente era de entusiasmo y expectativa. El discurso preparado buscaba destacar la colaboración entre fe y política en desafíos globales como la migración, el cambio climático y la equidad social. Pero mientras ella afinaba sus líneas finales, en otro salón del Vaticano, se sellaba una respuesta simbólica que opacaría cualquier palabra. El equipo de Mendoza sabía que, con esa entrega, el Papa asumiría un riesgo, pero también entendía que León XIV no era un líder que evitara el conflicto si la verdad estaba en juego. En su visión, la fe no debía adaptarse a los tiempos, sino confrontarlos con la luz de principios no negociables. Así, el acto que paralizó al mundo nació no del protocolo, sino de la convicción. Y detrás de ese instante helado entre dos figuras, había una historia de documentos, decisiones y silencios que solo ahora comenzaban a salir a la luz. El impacto del desaire papal no se limitó a los titulares ni a las discusiones diplomáticas. La historia, con todos sus matices, comenzó a desplegarse en múltiples frentes. Medios internacionales, medios religiosos, periodistas independientes y analistas políticos se sumergieron en la búsqueda de las causas y consecuencias de lo que ya se llamaba el gesto que rompió el protocolo sagrado. Los principales diarios de Europa dedicaron editoriales enteros al tema. En Estados Unidos se abrían debates en medios conservadores y progresistas por igual. Algunos defendían el gesto del Papa
como una expresión de integridad moral. Otros lo denunciaban como un retroceso, un acto de intolerancia religiosa o incluso un ataque indirecto a los valores democráticos. Pero más allá de las opiniones, los hechos seguían fluyendo. Varios periodistas de investigación comenzaron a escarbar en los vínculos entre las políticas impulsadas por la administración Harris-Biden y ciertas fundaciones internacionales. Surgieron documentos públicos y registros financieros que corroboraban, al menos parcialmente, lo que contenía el dossier recibido por el Vaticano. En especial, se señalaba una triangulación de fondos destinados a programas de salud reproductiva en América Latina, que incluían campañas de aborto legal, acceso a bloqueadores hormonales para menores y formación en identidad de género en escuelas rurales. El escándalo no tardó en escalar. Mientras tanto, en las calles de varias ciudades del mundo se organizaron manifestaciones tanto a favor como en contra del Papa y de Harris. En México, Brasil, España, Argentina y Polonia, grupos católicos salieron a expresar su respaldo al pontífice, acusando a los gobiernos occidentales de imponer una agenda ideológica global. Del otro lado, colectivos feministas, movimientos de derechos humanos y agrupaciones progresistas protestaban contra lo que consideraban una postura retrógrada e intransigente del Vaticano. Ante la presión creciente, el Papa León XIV decidió mover ficha. A través del Osservatore Romano, el diario oficial del Vaticano, publicó un adelanto de su próxima encíclica titulada Fides contra Potentiam, la fe frente al poder. En él, sin mencionar nombres, hacía una fuerte advertencia sobre los peligros de instrumentalizar el lenguaje de los derechos para justificar estructuras de control sobre las conciencias. La frase fue interpretada como una crítica directa a las políticas exteriores de varios gobiernos, incluyendo Estados Unidos. El documento generó un terremoto. Líderes de diferentes confesiones religiosas fueron consultados sobre su postura. Algunos expresaron simpatía con el Papa, otros se distanciaron. Organismos internacionales como la ONU y la OMS emitieron declaraciones llamando al respeto mutuo entre culturas, religiones y sistemas políticos. Pero la tensión ya era inocultable, y como si eso no bastara, una filtración inesperada agitó aún más las aguas. Un periodista italiano, con buenos contactos dentro de la curia, publicó un extracto de uno de los correos internos enviados por un asesor del Vaticano en el que se mencionaba que la entrega del dossier fue coordinada con actores civiles conscientes de las consecuencias. Aquello alimentó la teoría de que el Vaticano había planificado el gesto con plena intención política. Así el conflicto no solo se intensificaba, se complejizaba, porque ya no se trataba de una diferencia teológica, sino de una disputa por el alma misma de la influencia global. ¿Quién tiene derecho a trazar las fronteras entre moral, diplomacia y poder? Con el clima diplomático al borde de la ruptura, se iniciaron negociaciones discretas para evitar que el incidente escalara a una crisis institucional. Tanto la Santa Sede como la Casa Blanca sabían que prolongar el silencio podía resultar peligroso. Los canales de diálogo se restablecieron, esta vez con interlocutores cuidadosamente escogidos, lejos de los focos y las cámaras. El objetivo era claro: descomprimir la tensión, sin exigir retractaciones que ambas partes consideraban inaceptables. En Roma, el Papa León XIV convocó a una reunión privada con su Consejo Asesor Intercontinental. Fue allí donde decidió otorgar una entrevista exclusiva a un medio neutral, eligiendo un canal europeo de tradición humanista y religiosa. La entrevista, transmitida días después en más de 20 idiomas, fue reveladora. Con su característico tono pausado, el pontífice explicó que su gesto no fue contra una persona, sino contra un sistema de pensamiento. Cuando los principios fundamentales de la vida son negociables, la humanidad pierde el sentido de su dignidad, afirmó. Sin mencionar a Kamala Harris, el Papa dejó en claro que no se arrepentía del gesto, aunque reconocía el dolor que podía haber causado.
A veces decir la verdad sin palabras también hiere, pero la misión del pastor es guiar, no agradar, concluyó. Su postura fue recibida con respeto por algunos sectores y con abierta hostilidad por otros. Lo cierto era que no buscaba reconciliar, sino reafirmar su posición. Desde Washington, Kamala Harris también decidió romper el silencio. En un acto público en la Universidad de Georgetown, pronunció un discurso sobrio, sin ataques ni indirectas. Habló sobre la importancia del diálogo entre fe y política, y expresó su esperanza de que las diferencias no destruyan los puentes que tanto costó construir. Fue una intervención medida que buscaba reducir tensiones sin ceder terreno. En sus palabras se percibía firmeza, pero también madurez estratégica. El gesto fue bien recibido por diplomáticos de ambos lados. Aunque no hubo disculpas ni comunicados conjuntos, quedó claro que ambas figuras preferían la prudencia a la confrontación. Sin embargo, los sectores más radicales en ambas trincheras no quedaron satisfechos. Para los ultraconservadores, el Papa debía ser aún más explícito. Para los progresistas, Harris debía exigir una disculpa formal. En ese contexto, las reacciones de otros líderes mundiales comenzaron a moldear un nuevo mapa de alineamientos. Algunos mandatarios, como el presidente de Polonia y el primer ministro húngaro, expresaron públicamente su respaldo a León XIV, aludiendo a la necesidad de defender los valores tradicionales frente al relativismo global. Por su parte, gobiernos como los de Canadá, Francia y Alemania manifestaron su respaldo a Harris, destacando la importancia de una diplomacia basada en derechos humanos universales. Al interior del Vaticano, algunos cardenales comenzaron a discutir sobre el futuro inmediato de la Santa Sede en el escenario internacional. La división era evidente. Mientras unos apoyaban sin reservas la línea del Papa, otros temían que el aislamiento creciera. Pero León XIV no parecía dispuesto a ceder ni a justificar más de lo necesario. En sus palabras, el precio de la coherencia es el aislamiento, y si ese es el costo, lo acepto con paz. Su decisión ya estaba tomada. Solo quedaba ver hasta dónde llegarían las ondas expansivas de un gesto que, aunque silencioso, seguía resonando con fuerza en todos los rincones del planeta. Cuando parecía que el conflicto comenzaba a estabilizarse en el plano diplomático, un nuevo acontecimiento reconfiguró completamente el escenario. Un exfuncionario del Vaticano, ya retirado de sus funciones pero aún vinculado a círculos internos, decidió hablar. Su identidad se mantuvo en reserva por razones de seguridad, pero su testimonio fue publicado por un medio europeo con alta credibilidad. Lo que reveló causó una conmoción inmediata. Según el informante, el famoso dossier que precipitó la reacción del Papa no llegó al Vaticano como un acto espontáneo de defensa moral, sino como parte de una operación cuidadosamente orquestada por un grupo ultraconservador dentro de la Iglesia. Este grupo, del cual el cardenal Mendoza sería una figura clave, habría actuado con el objetivo de presionar al pontífice para que adoptara posturas más duras frente a los gobiernos progresistas. La filtración incluía fragmentos de correos electrónicos internos, reuniones grabadas de manera encubierta y notas estratégicas que delineaban cómo generar un punto de quiebre simbólico durante la conferencia. En uno de los documentos más comprometedores, se mencionaba explícitamente a Kamala Harris como el blanco ideal por su visibilidad internacional y su agenda ideológica. La revelación generó un efecto dominó. Periodistas y analistas que habían defendido la postura del Papa comenzaron a exigir transparencia. ¿Había sido el gesto realmente un acto de conciencia o había estado motivado por presiones políticas internas? ¿Hasta qué punto el Papa estaba al tanto de las verdaderas intenciones de quienes le entregaron el dossier? Desde el entorno del Vaticano, la respuesta fue rápida. El portavoz oficial aseguró que el Papa actuó con base en la información recibida y que cualquier intento de manipulación sería investigado a fondo. Pero la duda ya estaba sembrada. Lo más sorprendente fue la reacción del propio León XIV. En una audiencia pública,
se refirió de manera indirecta al escándalo, reconociendo que a veces, incluso en la defensa de la verdad, se puede ser víctima del engaño. La frase, pronunciada con dolor visible, fue interpretada como un reconocimiento tácito de que no toda la información recibida había sido honesta. Kamala Harris, por su parte, aprovechó la nueva situación con astucia política. Sin celebrar ni acusar, emitió un comunicado en el que reafirmaba su respeto por todas las religiones, pero subrayaba la importancia de no permitir que la fe sea instrumentalizada por intereses internos o externos. Su respuesta fue elogiada por diplomáticos y líderes de opinión de diversas tendencias, y su imagen salió fortalecida. La narrativa dio un giro inesperado. Lo que al principio fue visto como una confrontación entre dos figuras poderosas, ahora se percibía como una operación encubierta dentro de una institución milenaria, cuyas ramificaciones aún no terminaban de esclarecerse. A nivel global, muchos comenzaron a preguntarse qué otros gestos públicos, qué otras decisiones aparentemente espontáneas podrían haber sido influenciadas por fuerzas ocultas. El caso abrió una discusión más amplia sobre la transparencia en el liderazgo religioso y sobre los límites entre la convicción y la manipulación. Y aunque el gesto ya había ocurrido, su interpretación final estaba lejos de cerrarse, porque a veces el mayor conflicto no ocurre entre enemigos declarados, sino entre aliados que operan desde las sombras. Con el paso de los días, y tras la tormenta mediática, diplomática y religiosa que sacudió a medio mundo, comenzaron a emerger las reflexiones. Más allá del gesto, más allá de las filtraciones y los intereses ocultos, el episodio obligó a replantear la relación entre la fe, el poder y la integridad en la esfera pública. Lo que comenzó como un desaire silencioso entre dos figuras terminó exponiendo las tensiones más profundas de nuestro tiempo. El Papa León XIV, tras días de silencio reflexivo, volvió a hablar. Esta vez en su tradicional audiencia dominical desde la Plaza de San Pedro. No mencionó directamente el incidente ni a Kamala Harris, pero sus palabras quedaron grabadas en millones de corazones. La fe que teme incomodar es fe domesticada, y la política que teme la verdad es solo estrategia vacía. Solo el diálogo nacido del respeto mutuo puede sanar la herida del mundo. La frase fue interpretada como un llamado a reconstruir, sin negar lo ocurrido. En los días siguientes, el Vaticano anunció la creación de una comisión para revisar los mecanismos internos de asesoramiento en temas internacionales, una señal clara de que las recientes revelaciones no pasarían sin consecuencias. Kamala Harris, por su parte, mantuvo un perfil bajo. No necesitó insistir en su versión de los hechos. El giro de los acontecimientos la posicionó como una figura firme, pero prudente, capaz de absorber el golpe y salir fortalecida. Su equipo reorganizó su estrategia internacional, enfocando los siguientes viajes en iniciativas de cooperación y entendimiento intercultural. En cuanto al cardenal Mendoza, su figura quedó envuelta en sombras. Aunque no se emitieron sanciones oficiales, dejó de aparecer en actos públicos y su nombre fue retirado discretamente de algunos documentos oficiales. Aquellos que alguna vez lo consideraron un paladín de la ortodoxia comenzaron a preguntarse si su celo había nublado su juicio. La comunidad internacional, en tanto, observaba con atención. Líderes de diversas religiones comenzaron a emitir mensajes conjuntos en los que se invitaba a retomar el camino del diálogo, subrayando que la fe no puede ser utilizada como arma, ni la política como muro. Pero quizás lo más importante fue lo que ocurrió fuera de los grandes escenarios, en las parroquias, las universidades, los templos, los foros cívicos, donde millones de personas discutieron con profundidad lo ocurrido. Por primera vez en mucho tiempo, la política internacional y la espiritualidad se cruzaron de forma directa en la conversación pública. Y aunque no todos compartían las mismas convicciones, muchos coincidieron en algo esencial: el valor de actuar con coherencia, incluso cuando eso implique pagar un precio alto.
El legado de este episodio no se medirá en comunicados ni en encíclicas. Se medirá en la forma en que las instituciones, los líderes y los ciudadanos elijan enfrentar sus convicciones frente a la presión. Porque si algo enseñó esta historia, es que el poder sin alma se vuelve frágil y que la fe sin verdad se vuelve ruido. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte las próximas investigaciones y relatos que revelan el otro lado del poder y la historia. Y si quieres seguir explorando este tema, haz clic en el video que aparece en pantalla ahora. Allí descubrirás otra historia igual de sorprendente que no te dejará indiferente.